En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Nuestra Señora del Socorro. Ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Los encuentros parroquiales de hoy se enmarcan en la reunión tenida recientemente de la Asamblea Diocesana como un momento comunitario muy importante, porque la comunidad parroquial se constituye como la célula básica en la cual la Iglesia se sigue construyendo. El Papa Francisco, cuando convoca el sínodo para el año entrante, que va a tener otra fase posterior en el año que sigue, y cuando recibió una invitación o una pregunta sobre la conveniencia de que se convocara una nueva conferencia episcopal de América Latina, el Papa dijo que no, y la respuesta fue esta: Aparecida todavía tiene muchas cosas que decirnos. Esto me da pie a mí para invitarlos en esta ubicación parroquial en la que estamos hoy, para que tengamos y hagamos eco de las palabras de Aparecida precisamente sobre la parroquia. Entre las comunidades eclesiales en las que viven y se forman los discípulos misioneros de Jesucristo, sobresalen las parroquias. Ellas son células vivas de la Iglesia y el lugar privilegiado en el que la mayoría de los fieles tienen una experiencia concreta de Cristo y de comunión eclesial. Parroquias como células vivas, parroquia como lugares donde tenemos una experiencia de Cristo y una experiencia de comunión en la Iglesia. Sigue Aparecida, están llamadas las parroquias a ser casas y escuelas de comunión, células vivas, experiencia de Cristo, casa, escuela de comunión. Uno de los anhelos más grandes que se han expresado en las iglesias de América Latina y el Caribe con motivo de la preparación de la conferencia de Aparecida es el de una valiente acción renovadora de las parroquias. Valiente acción renovadora de las parroquias. Yo creo que a nosotros nos corresponde a nivel parroquial hacer una reflexión sobre cuál es la vocación hoy de las parroquias en este contexto en el cual estamos viviendo hoy. Y Aparecida lo dice de esta manera: para que sean de verdad espacios de la iniciación cristiana, de la educación y la celebración de la fe, abiertas a la diversidad de carismas, servicios y ministerios, organizadas de modo comunitario y responsable, integradoras de movimientos de apostolado ya existentes, atentas a la diversidad cultural de sus habitantes, abiertas a los proyectos pastorales supraparroquiales y a las realidades circundantes. Miren ustedes cómo hay unos énfasis de lo que es la parroquia para que sean espacios de iniciación cristiana. Yo lo subrayo simplemente y ahora retomo en un pequeño comentario. Donde haya educación y celebración de la fe, abiertas a diversidad de carismas, servicios y ministerios. ¿Cómo no leer allí esta invitación del Papa a la sinodalidad como caminar juntos, donde cada persona se sienta participante de la única misión de la Iglesia y donde reconozcamos que existen diversos servicios y que hay que promover muchos servicios más?
Sigue Aparecida. Este es para que lo tengan en cuenta, se puede leer en algún momento, sería muy interesante que en las parroquias se trabajara. Es el número 171 del documento de Aparecida. Pero sigue a continuación el 172. Todos los miembros de la comunidad parroquial son responsables de la evangelización, todos, de los hombres y de las mujeres de cada ambiente. La evangelización no es responsabilidad de unas pocas personas, es toda la comunidad la que es evangelizadora, y esa es nuestra misión, no es otra. Aparecida también habla de la renovación de las parroquias, que pide revisar también incluso las estructuras. Pero miren esto tan interesante, la afirmación, para que sean una red de comunidades y de grupos. No una cantidad de grupos sueltos, sino una red, que sean capaces de articularse, logrando que sus miembros se sientan discípulos y misioneros de Jesucristo en comunión. Bien, hago esta alusión a lo que es la vida parroquial, particularmente en la invitación que hace Aparecida, porque me parece que es importante que nosotros nos situemos ahí. Nuestras parroquias son preciosas, nuestras parroquias tienen que ser unos lugares hermosos de encuentro, y estos pequeños puntos que yo acabo de sugerir, simplemente como un marco de referencia, porque creo que sí nos corresponde a todos procurar una renovación misionera de nuestras parroquias. Les comparto un poco algo que hemos hecho, lo que hicimos en la asamblea, y algunas líneas que yo quiero proponer de trabajo. En ese momento, en la asamblea que tuvimos hace unas semanas, hicimos mención a un texto del Papa Francisco en su gran documento sobre la evangelización, Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, en el número 27. Les pido que lo tengan en cuenta, así como debemos tener en cuenta Aparecida en lo que dice de la parroquia, también lo que dice el Papa aquí. Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. Sueño, dice el Papa, con una opción misionera capaz de transformarlo todo. ¿Cómo pensar nosotros parroquias más misioneras? ¿Cómo pensarlas? Y cómo, según los elementos que sugiere el Papa, hacer que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y la misma organización, estructura eclesial, todo sea un cauce más evangelizador del mundo actual. Es que el mundo actual está transformándose. Y creo que nos corresponde en las parroquias hacernos la pregunta de cómo tenemos que evangelizar el mundo actual. No es el mundo de hace 40 años, no es el mundo de hace 30 años. Los niños que hoy se están preparando para los sacramentos no son los de hace 30 años, no son los de hace 20 años. Y es muy posible que nuestra propuesta de formación de la fe siga siendo la de hace 30 años, la de hace 20 años. Los jóvenes, la liturgia que celebramos, la piedad popular que celebramos, cómo hacerla más evangelizadora, no solamente en unas tradiciones que se repiten. El mundo actual tiene una dosis inmensa de espiritualidad, una base religiosa, católica y cristiana, pero también está cambiando mucho. ¿Cómo hacer que las parroquias sean más misioneras? El Papa dice en su texto, la reforma de estructuras pide que la conversión
pide la conversión pastoral solo puede entenderse en este sentido: procurar que todo se vuelva más misionero, todo. Que la pastoral ordinaria en sus instancias sea más expansiva y abierta. Cómo hacer que nuestras parroquias sean más expansivas, más hacia afuera, más abiertas. Que coloque a los agentes pastorales en constante actitud de salida y favorezca así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca a su amistad. A mí me parece que estas palabras del Papa en la alegría del Evangelio número 27 son palabras que tienen que penetrar fuertemente. Cómo hacer que nuestras parroquias sean más misioneras y no estén solamente autopreservándose. Cómo hacer que nuestra pastoral ordinaria sea mucho más expansiva y abierta, que salga y que entre en diálogo cada vez más. Insisto que esto me parece que esto es objeto de una reflexión, de oración a nivel de las parroquias, y esta experiencia que tienen ustedes hoy me parece que es muy bella, muy oportuna para comenzar a hacer todo este trabajo. Yo les compartía en la asamblea diocesana, todas las personas que estuvieron, que hemos venido haciendo desde hace, digamos que desde la pandemia, cuando comenzó, pero un poco después comenzamos con algunas personas aquí cercanas a la Vicaría de Pastoral, pero también con el EDAP y con el ECODE, un ejercicio que yo lo propuse simplemente por utilizar una imagen literaria en 3 momentos, que no son necesariamente sucesivos uno detrás de otro, sino que pueden ser también simultáneos. Por usar una imagen literaria, yo propuse hagamos un trabajo de relectura, lectura y escritura. Relectura, y es, miremos lo que ha sido la vida de la diócesis en los últimos años. Y en ese sentido, especialmente con EDAP, ECODE, nos dimos a la tarea de hacer una visión retrospectiva de lo que ha sido la vida de la diócesis desde el Concilio Vaticano II hasta el año 2017-2018, cuando se cumplieron los años previstos para la realización del proceso diocesano de renovación y evangelización. Y después de eso, del 18, se creó un quinquenio en el cual estamos en este momento, estamos terminando el cuarto año. Entonces hicimos un trabajo de releer todo lo que se había vivido en la diócesis desde el Vaticano II hasta nuestros días, con la intervención de distintas personas, un historiador, los obispos que participaron en la vida diocesana antes de la llegada mía, con laicos, religiosas y religiosos que vivieron cada uno de esos momentos de la puesta del diseño y la puesta en marcha de ese gran proyecto pastoral diocesano, el PDRE, del cual la diócesis nuestra fue pionera para el país. Hicimos esa relectura en distintas etapas, valiéndonos del diálogo con personas que fueron actores de primera mano en cada etapa. No olvidemos, fueron 3 grandes etapas, cada una de esas etapas con fases, con unos eventos significativos. Sería muy interesante, no es el momento, no, el tiempo no nos da, que en este trabajo también ustedes hicieran un poco un recuerdo de lo que ha sido en la agenda diocesana que todos tenemos. Ahí hay una guía, una hoja donde muestra todo el camino recorrido. Bien, entonces nos pusimos a la tarea de releer
Y de manera particular, además de reconstruir lo que habían sido esas etapas, con la presencia de señores obispos que estuvieron antes en la diócesis, laicos, religiosas que participaron, nos hemos detenido en las evaluaciones que se hicieron en el año 2017 y 2018. 3 grandes evaluaciones que se hicieron, una con una técnica sociológica, otra en el contexto del Congreso Eucarístico, otra hecha por sacerdotes, para tratar de mirar, después de 30 años de camino, en dónde estábamos, qué había significado un enorme camino pastoral, qué frutos había dado, qué dificultades tenía. Y a partir de ese momento se retomaron algunos elementos y se vio que era necesario continuar un trabajo con un énfasis ministerial durante 5 años, a partir del año 2018 y 19, 20, 21, 22 y 23, que además de tener un énfasis ministerial de servicio, mejor dicho, y cada año con un acento, primero sacerdotes, después familia, después niños, este año jóvenes y el año entrante personas vulnerables, que aprovecháramos estos 5 años para revisar y organizar un nuevo plan de pastoral para lo que sigue en marcha. Eso es lo que hemos hecho nosotros a nivel de la relectura. Hemos procurado repasar la historia de la diócesis desde el Concilio Vaticano II, que terminó en el año 1965, y ver cómo se puso en marcha un proceso evangelizador muy importante a largo plazo durante unos 30 años. En el año 2017 y 2018 unas evaluaciones que las estamos leyendo, releyendo, para ver qué luces nos dan, y este quinquenio, estos 5 años en el cual estamos con un énfasis ministerial en cada año, tratando de releer todo esto para tratar de ver hacia dónde vamos a partir del año entrante o el año siguiente. Eso es lo que llamamos la etapa de relectura, que ha tenido, pienso yo, una mirada retrospectiva al proceso de evangelización que se siguió en la diócesis, a un método especial que se aplicó para precisamente diseñar todo el proceso, que se llama el método prospectivo. El método prospectivo, metodología prospectiva, es decir, miremos hacia el futuro, cuál es el ideal al cual queremos llegar, y a partir del presente pongámonos las rutas que nos conducirán para alcanzar ese futuro. Y eso dio lugar también, todo ese gran proceso, a las estructuras pastorales que en la diócesis han estado vigentes. 4 departamentos grandes, como unas 21, 22 delegaciones, y toda esa red, luego delegaciones diocesanas, comités parroquiales, una enorme estructura, gracias a la cual se pudo poner en marcha ese proyecto. Bien, eso lo comento respecto de la relectura que hemos hecho. Junto a eso hay que hacer un segundo trabajo que yo les comento con esa imagen literaria, la lectura. Es decir, tratemos de ver qué es lo que está sucediendo hoy. Y la lectura entendida en 2 líneas. Lectura que es escucha de la voz del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice hoy el Espíritu? ¿Qué le está diciendo el Espíritu hoy a la iglesia del mundo entero? ¿Cuál es la voz del Espíritu? Que está hablando a través de la palabra, y el criterio fundamental tendrá que ser siempre la palabra. Pero ¿cuál es la voz del Espíritu a través de la voz del Papa? A través de la voz de las comunidades eclesiales que han participado, como lo hicimos el año pasado, en la Asamblea Eclesial de América Latina, en esta experiencia de preparación del sínodo y de vivencia sinodal. Ahí está hablando el Espíritu.
Entonces, hagamos una lectura que es escucha de la voz del Espíritu a la iglesia diocesana. Pero en segundo lugar, otra voz hay que escuchar, la voz de la sociedad de hoy, la voz de la cultura de hoy, la voz de los clamores que hoy se están escuchando en el mundo, en el país, en la diócesis, que tienen que ver con situaciones sociales, con situaciones culturales, con situaciones de relaciones, con situaciones económicas, con situaciones de salud, etcétera, etcétera. Leamos el momento presente a partir de la palabra del Señor y de la voz del Espíritu a través de la palabra del Papa, a través del discernimiento que está haciendo la Iglesia, y estemos muy atentos a conocer el mundo de hoy, que es distinto del mundo de hace 30 años, que es muy distinto del mundo de hace 15 años, es distinto. Y por eso tratemos de conocer el mundo de hoy, para ver cuáles son los reclamos, los gritos, si uso las palabras del Vaticano II, los gozos y las esperanzas, como también las dificultades y problemas, porque es a esa sociedad a la cual hay que hacernos presente con el servicio del Evangelio. Así pues, que ese es el trabajo de lectura en el que estamos, con único mandato misionero el que el Señor nos dio de evangelizar, pero evangelizar el mundo de hoy. No es el mundo de hace 30 años, no es el mundo de hace 50 años, es el de hoy, que necesitamos conocerlo más, el mundo de los jóvenes de hoy, el mundo de los niños de hoy, el mundo laboral de hoy, el mundo de las relaciones de hoy, el mundo de las parejas de hoy, porque ese es el mundo al cual hay que anunciarle el Evangelio, no es al de antes, es al de hoy. Trabajo muy arduo, que no se agota nunca y en el cual les invitamos a que ustedes participen también de lleno. Lectura del momento actual, escucha de la voz del Espíritu, y hay una palabra fuerte que el Papa ha propuesto desde hace varios años, que es: entremos en una actitud de discernimiento, que no solamente es tratar de mirar la realidad, lo que está pasando en la realidad de hoy, sino tratar de descubrir el querer del Señor para la realidad de hoy. No solamente es descubrir y hacer análisis de realidad, sino tratar de leer la voluntad del Señor para este momento, y Él nos convoca a que seamos personas que hagamos discernimiento y que seamos servidores de su voluntad amorosa que tiene que realizarse hoy en nuestra diócesis. Y viene el tercer momento, siguiendo mi imagen literaria de releer, leer, podríamos decirlo, leer, escuchar, y la tercera es escribir. Es decir, a todos los que estamos acá presentes, a todos los católicos de este momento aquí en nuestra diócesis, nos corresponde escribir una página de la diócesis hoy. Si nosotros no escribimos hoy la página evangelizadora de la Iglesia diocesana, se quedó sin escribir. A nosotros nos corresponde escribir esa página diocesana, escribir este momento, realizar la misión que nos corresponde hoy. Y en ese sentido de la escritura, ustedes entienden, no podemos escribir la historia diocesana hoy ignorando lo que ha sucedido durante tantos años, como si el mundo comenzara con nosotros. Pero no se puede escribir esta página evangelizadora y de servicio de la Iglesia diocesana hoy sin escuchar el clamor del Espíritu hoy y el clamor de la sociedad de hoy. Es decir, sin leer lo que hoy está pasando, para que seamos capaces, ojalá, de ponernos en actitud parroquias decididamente misioneras,
Por eso quise abrir con ese párrafo del documento de Aparecida donde habla de la parroquia. Y ustedes son la célula básica. Amigas, amigos que están presentes ahí, ustedes forman en las parroquias la comunidad célula básica desde la cual se realiza la misión evangelizadora y célula básica que tiene que seguir siendo permanentemente evangelizada. En ese orden de ideas, la escritura, yo señalo simplemente estos elementos como un pequeño aporte. Y el año pasado yo acompañé en el primer semestre todos los arciprestazgos, en las reuniones de arciprestazgos, con delegados de ustedes para cada parroquia, de cada parroquia. Y en ese momento hablábamos, por ejemplo, de reactivación. Parece que hoy nos corresponde reactivar. La palabra reactivación, que se escuchó mucho el año pasado y que se sigue escuchando, tiene que ver mucho con el freno tan impresionante que nos puso la pandemia a todos, porque nos encerró y nos frenó. Las comunidades eclesiales misioneras, muchas se acabaron, otras se frenaron. Los procesos formativos de la Escuela de Jesús se frenaron porque nos encerramos. En algunas parroquias la catequesis tradicional presacramental tuvo sus altibajos. Algunos lograron adaptarse a la virtualidad con todas las dificultades. Muchos de los trabajos de la parroquia que tienen que ver con lo social se frenaron. Los templos se cerraron, las eucaristías presenciales no se dieron. Es decir, hubo una experiencia de freno terrible y por eso apareció repetidas veces la palabra reactivación, reactivar. Y aparecían comentarios, qué difícil ha sido reactivar, porque parece que hay cuestiones que ya no se pueden reactivar porque sencillamente parece que se murieron. Qué difícil volver otra vez a congregar, qué difícil otra vez, parece que la pandemia nos hubiera dejado un letargo terrible, una pesadez terrible, una sensación de inmovilismo impresionante. Apareció la palabra reactivación. Pero es que creo que el momento que vivimos hoy no es solo de reactivación. Es un momento de proyección y es un momento, siguiendo las palabras del Papa, de renovación y transformación misionera. Nos corresponde quizá ya ser capaces de liberarnos un poco de los efectos de pandemia, porque si no se volverá una eterna excusa que por la pandemia no se pudo y entonces no se podrá. Y nos corresponde a todos ponernos en un plano distinto, es en un plano definitivamente de proyectarnos en parroquias misioneras, en parroquias de iniciación cristiana, en parroquias de anuncio, en parroquias de proyección social desde el Evangelio. Es un momento de buscar en discernimiento esos caminos nuevos. Y yo veo que es preciosa la invitación del Papa a que vivamos una experiencia sinodal caminando juntos. Invitado en la Asamblea Diocesana y ahora lo hago con ustedes. Caminemos juntos en el discipulado. La experiencia de fe no es solitaria, es una experiencia de hermanos. Caminemos juntos en el discipulado. Hagamos escuela de Jesús, hagamos evangelio, hagamos escuela de evangelio. Y el proyecto de Escuela de Jesús, nosotros tendríamos que ser quizás los primeros destinatarios de ese mismo proyecto. No solamente los otros, sino nosotros mismos. Pero caminemos juntos en la misión. Sintamos que los responsables de la evangelización somos todos. No es solamente el párroco, somos todos los responsables de la evangelización. Somos todos, no solamente el párroco. Él tiene una misión propia, el laico tiene una misión propia, distinta a la del párroco. La religiosa y el religioso tienen una misión propia distinta. Y no se trata acá de hacer que una misión termine absorbiendo y anulando las otras.
cada quien tiene su propia misión. Todos somos sujetos de evangelización. Nos corresponde avivar un ardor misionero. Miren, yo insisto, está en juego algo muy importante, que es la espiritualidad ardorosa con la cual nosotros servimos. Sin un ardor espiritual de fe y de misión, será imposible realizar. Seguiremos sencillamente repitiendo cosas, repitiendo actividades, pero este momento nuevo, desafiante, pide ardor, fuerza, pasión en el corazón y un discernimiento comunitario. Comunidades como las que están reunidas, que hagan discernimiento. ¿Cuál es la voz del Espíritu hoy? ¿Cuál es la voz del mundo hoy? Y en consecuencia, ¿cuáles son las rutas de servicio que nosotros podríamos asumir? Creo que nos corresponde, y es un paso que nos falta dar, entrar en unas orientaciones que quedaron plasmadas en un texto grande que se llama el PIP, pero si uno mira ese texto, que es el proceso evangelizador de la iglesia particular. Algunos de ustedes participaron de pronto en el congreso que se hizo en Barranquilla, en el mes de agosto, donde se hizo un congreso del PIP. Bien, miren, ¿cuál es en el fondo la propuesta fundamental que hay en el PIP? Pues que nosotros realicemos la misión en sus distintas etapas. Y la misión, la evangelización, tiene 3 etapas. Primera etapa, misión. Segunda etapa, iniciación. Tercera etapa, pastoral. Metámonos en la cabeza hoy eso. La misión comienza por la misión. La evangelización, comienza por la misión. Sigue con la iniciación, al servicio de la cual está la catequesis hecha con criterio de iniciación, y luego viene la pastoral, que es una formación permanente de las personas que ya vivieron una etapa de encuentro con Jesús, de conversión de vida y de iniciación cristiana. Pero llevémonos, la evangelización tiene 3 etapas: misión, iniciación, pastoral. Y misión es salida, misión es anuncio del querigma. Y hoy las parroquias tienen que ser más anunciadoras. Luego vendrá la iniciación y nuestras catequesis tienen que ser revisadas para que tengan un espíritu de iniciación, que dejen de ser catequesis presacramentales y haya una experiencia de iniciación y una catequesis integral, dentro de la cual se van integrando poco a poco la celebración de los sacramentos, pero es mucho más amplio, y una dimensión, o la tercera fase, pastoral, de una formación permanente de todos. Esa es la opción, es la misión de la iglesia, no es otra. Y nos corresponde pensarnos parroquias más misioneras capaces de hacer primer anuncio, querigma, parroquias más iniciadoras de la fe con perspectiva de iniciación cristiana, y no solamente catequesis aisladas, sueltas para sacramentos, donde después los que reciben sacramentos no vuelven jamás, desaparecen. Y formación permanente, es un vuelco catequético el que es necesario hacer. Creo que por ahí tenemos que caminar nosotros. Tenemos que seguir caminando en una vigorosa celebración de la fe. Un aspecto importante de discernimiento, cómo hacer que la piedad popular sea más evangelizada y evangelizadora. Pero es indudable que uno de los elementos que está también en juego es el testimonio de la caridad que se expresa en la dimensión social de la evangelización. Y miren, si yo hago una pequeña síntesis, estamos nosotros invitados a una renovación misionera de la parroquia, transformación, en la línea de ser comunidades, como decía el documento de Aparecida,
de una potente iniciación cristiana, anuncio de la fe, de una muy renovada experiencia de comunión donde caminamos juntos y que tengan una proyección social, porque la fe se hace efectiva y eficaz en la caridad. Así pues que por ahí creo que tenemos que seguir caminando. Termino esto. Aquí quería decirles más cosas, pero ya no hay tiempo, ni para ustedes ni para mí. Pero termino acá. Un insumo muy importante que todas las parroquias deben conocer. No se podrá hacer hoy, pero seguramente después. Es un insumo importantísimo, la síntesis de la fase diocesana de consulta para el proceso sinodal. El último informe lo mandamos a la conferencia episcopal en mayo de este año. Y es muy importante porque ese trabajo que se hizo durante finales del año pasado y meses de este año, es la síntesis nuestra de diócesis que nos permitió mirar en esta invitación del Papa a caminar juntos cuáles son los aspectos más relevantes, cómo estamos caminando juntos en nuestra diócesis, en las celebraciones litúrgicas, en el liderazgo, en el proceso de evangelización, en el trabajo social, en las comunidades misioneras, en la formación de laicos, en las estructuras. Pero también ahí quedaron plasmadas las dificultades y obstáculos en el caminar juntos. Unos tienen que ver con nosotros los sacerdotes, otros tienen que ver con ustedes laicos, otros tienen que ver con el pueblo de Dios en general, otros tienen que ver con la familia, con los jóvenes, con los movimientos apostólicos, con la actividad pastoral. Pero también se nos invitó a que pensáramos qué pasos nos pedía el Espíritu para crecer como iglesia sinodal. Y ahí aparecieron varios: formación y educación en la fe, una administración económica con criterios de evangelización, celebraciones litúrgicas que sean verdadera celebración de la fe y allí una piedad popular evangelizada, una armonización mayor con los movimientos apostólicos, la potenciación de las comunidades eclesiales, el trabajo de familia, jóvenes, mujer, medios de comunicación, pastoral social, salida misionera, creando cultura del encuentro. Miren que esa síntesis es muy importante, sería muy útil releerla alguna vez, porque nos da una mirada reciente de lo que muchos de ustedes han trabajado para intentar mirar el momento presente que estamos viviendo. Bien, miren, yo quería solamente darles este saludo, compartirles un poco en qué hemos venido trabajando, hacer eco de algunos de los elementos que yo compartí en la Asamblea Diocesana hace unas semanas, invitarlos a que se aproveche este momento parroquial que es muy hermoso, y ese es el momento en que estamos. Es un momento de discernimiento, releyendo, leyendo para escribir este momento evangelizador que nos corresponde a nosotros, escuchando las voces distintas del espíritu y de la sociedad de hoy, y definitivamente poniendo en marcha un proceso de evangelización en sus etapas: misionera, iniciática, pastoral, procurando que nosotros cubramos y nos proyectemos en un servicio hermosísimo, renovado en el anuncio y la formación de la fe, en la construcción de comunidad como sinodalidad vivida, caminando juntos, y que se proyecte la fe en el servicio de la caridad y en la dimensión social de la evangelización. Bien, les agradezco mucho por su escucha. Deseo que tengan hoy una jornada de trabajo muy enriquecedora. Espero que estas palabras hayan servido de un marco en el cual nos encontramos en la diócesis, para que ustedes se ubiquen también
y que sintamos que estamos palpitando al unísono, nuestro corazón evangelizador con ardor está sintiendo lo mismo y queremos todos realmente asumir esta bella tarea que el Señor nos deja hoy en nuestra diócesis. Les mando un saludo cordial, un saludo amistoso, les deseo lo mejor, que sea un día muy provechoso. Muchas gracias por su escucha, hasta pronto.